¿Se ve? Ya, gracias. Bueno, para recordarles nada más, estamos viendo el tema de teorías y enfoques de la agricultura. Hemos dicho de que en la agricultura, en las ciencias agrícolas, hay una serie de teorías y diferentes enfoques. Eso quiere decir que no tenemos una sola forma de hacer agricultura, sino hay diferentes formas, diferentes enfoques. Hemos visto en este tema ya uno de los enfoques que da la agricultura biológica. Luego estamos viendo ahora este que se llama permacultura, ¿cierto? La permacultura les había indicado que es un enfoque que se basa fundamentalmente en eh, la aplicación de ciertas técnicas como por ejemplo la no labranza, el no uso de productos químicos. Luego también está ligada la permacultura con la línea de alimentación, de producir alimentos de buena calidad. En fin, la permacultura hoy en día está bastante avanzada en algunos países. Canadá, por ejemplo, tiene ya este tema dentro de sus universidades. En otros países todavía no, pero es evidente que este enfoque no solamente es un conjunto de prácticas agronómicas, sino también es un conjunto de principios, de forma de alimentarse y también de una visión un tanto filosófica. Bien, ahí pueden ver un poco algunas características de la permacultura, como por ejemplo cuidar la tierra, que es importante. Hay principios de equidad, compartir, por ejemplo, y cuidar también a las personas. Como verán, no es solamente, la permacultura no solamente plantea una serie de técnicas económicas, sino también algunos principios éticos, ¿no? Y eso es bien importante para un enfoque, porque en la agronomía tenemos que saber que no solamente es la propuesta, no es solamente un conjunto de técnicas, de prácticas que debemos hacer, ¿no? Entonces, alrededor de esto tenemos una serie de elementos que caracterizan a la permacultura. Por ejemplo, este que dice captar y almacenar energía es bien importante, tratar de siempre conservar la energía, ser lo más eficientes en el uso de la energía, obtener buenos rendimientos, y no solamente en cantidad, sino en calidad, desarrollar mecanismos de autorregulación y de retroalimentación, y esos son varios elementos que tienen que ver con la propuesta de la permacultura. Pero es que, para resumir un poco la permacultura, indicarles que es, primero, quiere decir agricultura permanente. Segundo, ha sido desarrollada por este japonés Fukuoka. Tercero, que es dentro de sus prácticas, tiene el no labrar la tierra, no usar productos químicos, producir productos de alta calidad, generar buenos rendimientos, y también tiene algunos principios éticos, como ustedes han podido observar. Entonces, eso es lo que caracteriza un poco a la permacultura. Hoy en día está siendo utilizada mucho en prácticas, sobre todo en la agricultura urbana, en muchos grupos que se están dedicando a la agricultura, a la permacultura eh, en zonas urbanas. Bien, la permacultura también desarrolla una serie de cultivos asociados. Cuando uno ve una granja, un predio donde se está haciendo permacultura, no van a ver paisajes que sean un monocultivo, ¿no? Sino van a ver como este, en el cual vamos a encontrar una asociación de cultivos muy interesante, en la cual el, la persona que está dedicándose a este tipo de agricultura va a ir combinando las características de cada uno de los cultivos, porque hay cultivos que extraen bastante nutrientes y otros que aportan, entonces los va combinando, los va asociando, ¿no? Una otra corriente de pensamiento, otro enfoque de la agricultura, se llama agricultura biodinámica. Ha sido desarrollada allá por los años 20, 1920, por un
señor, practicaba la antroposofía, de apellido Steiner, Rudolf Steiner, eh, de origen alemán, sí, alemán, pero tenía otras ascendencias más. Y este señor se dedica un poco a la filosofía, ¿no? Desarrolló mucho la teoría de la antroposofía, que básicamente significa el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, fíjense que este señor de ninguna manera era ni agrónomo ni agricultor, pero fue orientándose hacia la agricultura biodinámica debido a que él, sus trabajos, sus investigaciones, su experiencia, estaba relacionado con el estudio del hombre, ¿cierto? Y él eh, sabía de que el hombre es no solamente un ser que se alimenta de elementos de tipo espiritual, social o cultural, sino también de alimentos sanos. Y desde ese punto de vista, él se fue orientando un poco a buscar una forma de agricultura que esté a tono con lo que plantea la antroposofía, que es el conocimiento de la naturaleza humana. Desde ese punto de vista, entonces, la agricultura biodinámica tiene dos aspectos bien importantes. Uno es la homeopatía, y el otro es la homeostasis. Ambos principios, ambas características, ambas propiedades, podríamos decir, son fundamentales para entender lo que plantea o lo que propone la agricultura biodinámica. Por ejemplo, la homeopatía, ¿ya? En realidad es un mecanismo, es un sistema de curación, un sistema terapéutico, diríamos así, que se basa fundamentalmente en el hecho de suministrar al paciente, es decir, a la persona que está enferma, diríamos, eh, un remedio, un remedio que parte de la misma sustancia que ha generado, ha producido la enfermedad, pero en dosis pequeñas. Entonces, la homeopatía hoy en día se está utilizando mucho en medicina. Hay especialistas homeópatas que se dedican a curar diferentes enfermedades en base a un conjunto de productos naturales, de hierbas, de extractos, ¿ya? Que muchos de ellos son muy fuertes, incluso pueden ser un poco tóxicos, pero que son administrados al paciente en dosis pequeñas. Un ejemplo para que ustedes tengan una idea clara de lo que estamos hablando cuando decimos homeopatía, un ejemplo muy claro es, y esto lo deben conocer ustedes, cuando uno es mordido por una serpiente, ¿cierto? Y lo han debido escuchar, la forma de curar esa mordedura es con un antiofídico, ¿cierto? El antiofídico permite ser suministrado al paciente que fue mordido por una serpiente para poder controlar ese efecto del veneno de la serpiente. Entonces el antiofídico, ustedes saben de que está preparado, está elaborado en base a veneno de la misma víbora. Entonces, fíjense, este es un ejemplo muy claro de lo que se entiende por homeopatía. Ahora bien, traslademos este concepto a lo que es un sistema agrícola, ¿ya? Y desde ese punto de vista, Steiner plantea sistemas agrícolas, ese agroecosistema que nosotros estamos estudiando, primero, es un sistema vivo. Él dice, es un sistema vivo. Por tanto, al ser un sistema vivo, está sometido a, a los diferentes cambios y también a la influencia que puede tener el medio ambiente sobre él. Eso significa que ese ambiente vivo
puede también enfermarse. Y en eso sí tiene razón Rudolf Steiner. Sabemos nosotros los agrónomos que un agroecosistema está sometido a una serie de impactos que pueden generar las plagas, las enfermedades, ¿cierto? Por tanto, estamos viendo de que sí está sometido a este tipo de situaciones. Ahora bien, entonces, Rudolf Steiner plantea en la agricultura biodinámica que esos sistemas vivos, ese agroecosistema, tiene que ser tratado como una especie de paciente al cual hay que suministrarle, ¿ya?, una serie de productos homeopáticos de tal manera que se pueda no solamente curar algún tipo de enfermedad que pueda tener el sistema, sino mejorar la calidad de su funcionamiento de ese sistema. Entonces, desde ese punto de vista, Rudolf Steiner traslada este concepto de homeopatía también a los agroecosistemas. Y a partir de eso ustedes van a ver cómo la agricultura biodinámica va desarrollando una serie de técnicas orientadas a utilizar una serie de productos naturales para controlar plagas, para controlar enfermedades. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos esta otra base sobre la que se asienta la biodinámica, que es la homeostasis, ¿ya? Bueno, la homeostasis en realidad es también otra propiedad que está basada en un conjunto de procesos o fenómenos que están orientados a regular o autorregular la función o las propiedades de los organismos. También Rudolf Steiner planteó de que dentro de todo organismo vivo existe una propiedad fundamental que es esta autorregulación, ¿ya? Y de hecho, en los seres vivos esa autorregulación existe, ¿cierto? Y lo importante es saber identificar cuáles son esos procesos de autorregulación y cómo los podemos nosotros mejorar. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese concepto, Rudolf Steiner plantea que también este concepto puede ser aplicado muy fácilmente en los agroecosistemas. ¿Y cómo? Básicamente en el hecho de reconocer de que en un agroecosistema también tenemos organismos vivos y que por tanto estos tienen sus propios procesos homeostáticos, ya, es decir, de autorregulación. Lo que hay que hacer entonces es mejorar. Un ejemplo de esto puedo decir. Por ejemplo, las plantas en un determinado cultivo están condicionadas por una serie de factores para cumplir un ciclo biológico, es decir, para crecer, para desarrollarse, para florecer y finalmente para fructificar. En cada uno de estos periodos, entonces, se van desarrollando una serie de procesos bioquímicos muy importantes al interior de la planta que definen estos procesos. Entonces, cada uno de estos procesos están autorregulados. Entonces, lo que hace la agricultura biodinámica es desarrollar una serie de productos que sirven para fortalecer esos procesos. Por ejemplo, en el caso de si estamos en la fase de desarrollo, diríamos así, entonces la agricultura biodinámica utiliza ciertos productos para fortalecer esa fase de desarrollo. Si estamos en la fase de fructificación, diríamos así, de desarrollo del fruto, también la agricultura biodinámica posee una serie de productos para fortalecer. Entonces, fíjense cómo dentro de la agricultura biodinámica se utiliza estos dos pilares, dos elementos fundamentales de la agricultura biodinámica para ser aplicadas en un agroecosistema. Bien, esa es entonces un poco la base de la agricultura biodinámica. Ahora vamos viendo algunos aspectos adicionales. Adicionalmente, la agricultura biodinámica, a diferencia de los otros enfoques que hemos ido analizando, también está basada en una filosofía, es decir, en una
forma de ver, ¿cierto?, el mundo, tratando de reconocer, ¿cierto?, tanto un mundo real como un mundo espiritual y una visión global de ambos, ¿ya? Entendiendo de que todos los organismos vivos están influidos, ¿ya?, por aspectos físicos, pero también por aspectos espirituales. Y este aspecto es muy importante porque la diferencia de las otras corrientes que hemos ido estudiando, ¿cierto? De esta manera, la agricultura biodinámica ha desarrollado una serie de estudios y principios basados en la influencia que generan, por ejemplo, los astros en el comportamiento de los organismos vivos. De hecho, se conoce de que la luna llena tiene una influencia energética fundamental sobre los organismos vivos y específicamente sobre las plantas. Entonces, dentro de las técnicas que se tienen en la agricultura biodinámica, se aconseja o no se aconseja hacer una serie de prácticas, por ejemplo, de poda en épocas en las cuales la luna llena está en su máxima expresión. Entonces, fíjense que son aspectos que se incorporan en esta corriente de pensamiento. Adicionalmente, se plantean también algunos otros elementos en la agricultura biodinámica, como el concepto de saber de que el suelo es un organismo vivo, ¿ya? Y que al ser un organismo vivo también está sujeto a los cambios de los ritmos naturales. Es un aspecto también importante que debemos explicar. Un otro aspecto es que los organismos, esto ya lo habíamos mencionado, están organizados, están gobernados por un proceso de autorregulación, tanto en diferentes fases de crecimiento, de desarrollo o de reproducción. Desde ese punto de vista, entonces, la agricultura biodinámica trata de incorporar una serie de productos que se llaman remedios o estimulantes para eh, mejorar el funcionamiento de los sistemas a través de la utilización de una serie de productos de abonos, abonos de toda índole, fertilizantes, extractos de vegetales, etc. Bien, aquí tienen una figura, una foto de Rudolf Steiner. Hoy en día, este tipo de enfoque está siendo estudiado en varias universidades. Una de ellas, muy importante, es en Inglaterra, se llama el Emerson College, donde exclusivamente se estudia la biodinámica. Sin embargo, no es el único lugar. Hay varias universidades en Alemania que están trabajando fuerte en agricultura biodinámica, donde se investiga, se desarrolla y se practica la agricultura biodinámica. Y de hecho, hay muchos agricultores en estos países que desarrollan la agricultura en función de este enfoque, únicamente de este enfoque. A nivel de América Latina, la biodinámica no se ha difundido demasiado. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, hay como 2 o 3 granjas que personalmente yo conozco que trabajan con agricultura biodinámica, pero más de eso se puede encontrar muy poco, diríamos así. Brasil es un país que tiene más desarrollo en el tema de la agricultura biodinámica y de alguna manera también Colombia, ¿no? Bueno, aquí tienen un pequeño recordatorio de las bases que caracterizan a la agricultura biodinámica. Repito entonces lo que ya he mencionado. ¿En qué se caracteriza la agricultura biodinámica? Se caracteriza en que reconoce la influencia de los ritmos cósmicos, es decir, esa influencia de los astros sobre los organismos vivos. Segundo, que es importante la vitalidad de los organismos vivos. Y ahí no solamente estamos hablando de las plantas, sino también del suelo, al ser reconocido como un organismo vivo, ¿cierto?
Luego, otra característica importante, y esto quiero que lo noten bien, es que la agricultura biodinámica desarrolla unos preparados, se llaman preparados biodinámicos, ¿ya? Hacen preparaciones biodinámicas, que son extractos de diferentes plantas, ¿ya? Que son sometidas a procesos de maduración, de extracción, de de síntesis, de conservación, en fin. Estos preparados, anótenlos por favor, llevan un número. ¿Ya? Los biodinámicos conocen muy fácilmente, ¿no? Dicen preparado 500, digamos, dicen así, preparado 500. Es un preparado que realizan en base a cola de caballo, ¿ya? Y que sacan un extracto y sirve para estimular el crecimiento de las plantas. O pueden decir el preparado 509. ¿Ya? El preparado 509 es un producto basado en efluentes de estiércol mezclado con ortiga y otras plantas que hacen un extracto que aplicado a las plantas permiten mejorar y sirven como un fertilizante foliar. Entonces, en esa línea, la agricultura biodinámica tiene una serie de preparados a los cuales les han dado números. Entonces hay el preparado 500, hay el preparado 501, 502 y así. Cada uno de estos preparados son producto de extracto de cualquier planta con propiedades que tengan de alguna determinada planta con alguna propiedad y que sirve para ser aplicadas. Es importante esto, estimados alumnos, porque a partir de este enfoque, la agricultura ha ido desarrollando y rescatando también muchos conocimientos en diferentes lugares. Hoy en día, por ejemplo, en la agricultura tradicional, se acostumbra a utilizar ciertas plantas para curar, ¿cierto? En general, en nuestra cultura, aquí entre los bolivianos, las personas que con mucho conocimiento en el campo utilizan plantas para curar algunas dolencias en el hombre, ¿cierto? Dolor de cabeza, problemas estomacales, en fin, hay mucho conocimiento. También estas personas utilizan varios de estos conocimientos para plantas, pero no es mucho. Entonces, la agricultura biodinámica ha ido incursionado más en el tema de la utilización de plantas para curar problemas en las propias plantas, ¿cierto? Bien, y finalmente, un último elemento característico de la biodinámica es que la finca, el predio, el agroecosistema, ¿no es cierto?, debe ser desarrollado de manera eh, diversa, asociada, y debe estar siempre ligada a la presencia de los animales. El estiércol es fundamental en el uso de fertilizantes en esta agricultura. Bien, ahí está, bueno, no se ve muy bien esta figura, está un poco dañada, pero era una figura de una típica granja biodinámica, ¿cierto? El señor que se ve un poquito la cabeza acá de este señor es un especialista en biodinámica que ha logrado desarrollar ciertas capacidades para solamente viendo las plantas puede él determinar la deficiencia de nutrientes que pueda tener este tipo de plantas. Entonces, son experiencias que se han ido desarrollando y como les digo, esto está bastante avanzado en otros. Bien, pasamos a otro enfoque. En este caso estamos hablando del enfoque y la teoría de la agricultura orgánica. ¿Qué puedo decirles sobre agricultura orgánica? Primero, decirles de que es un enfoque mucho más conocido. Segundo, es mucho más difundido a nivel mundial. Hoy en día, todo el mundo habla de la agricultura orgánica y desde los países más lejanos hasta los más desarrollados de pronto en el mercado o ligados al mercado, han ido profundizando mucho a la agricultura orgánica. Ahora bien, lo que a mí me interesa es de que ustedes tengan el concepto claro de qué es una agricultura orgánica y que sepan también
diferenciar mañana de lo que es una agricultura biodinámica, de lo que es una permacultura, de lo que es una agricultura biológica, que es todo lo que estamos viendo en términos de enfoque. Uno de los errores que tienen los agrónomos hoy en día, y en general las personas que quieren referirse a la agricultura, es que generalizan. A todo le llaman agricultura orgánica y ustedes se van a dar cuenta hoy cuando veamos este tema de agricultura orgánica que no es correcto aquello. No podemos nosotros decir que todo es agricultura orgánica o confundir estos enfoques porque son enfoques que además han nacido, primero, en diferentes épocas, han nacido bajo diferentes circunstancias y han nacido a partir de diferentes personas también, que es lo que hemos estado analizando hasta ahora. Bueno, entraremos entonces al tema de agricultura orgánica. Conceptualmente, podemos decir que la agricultura orgánica es un sistema de producción en el cual se evita o se excluye el uso de fertilizantes sintéticos, el uso de pesticidas, el uso de reguladores de crecimiento o el uso de aditivos. Este concepto está definido ya por la USDA, ¿cierto? Nos da una concepción clara de lo que entendemos por agricultura orgánica. Fíjense que ya a partir del concepto, ya difícilmente ustedes pueden confundirse o equivocarse eh, al querer pensar que la agricultura orgánica es lo mismo que la agricultura biodinámica o es lo mismo que la permacultura o es lo mismo que otras cosas, ¿no? Entonces ya el concepto les está diciendo una cosa muy clara, muy concreto el concepto de la agricultura orgánica. ¿Cuáles son sus objetivos de la agricultura orgánica? Bueno, básicamente producir alimentos de buena calidad. Segundo, trabajar con los ecosistemas. Tercero, fomentar los ciclos bióticos. Cuarto, mantener la fertilidad del suelo. Quinto, emplear recursos renovables. Y sexto, evitar toda forma de contaminación. De todos estos objetivos que se mencionó, y séptimo, perdón, incrementar los ingresos de los agricultores, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos que están viendo en pantalla de la agricultura orgánica, que es así como nace la agricultura orgánica, yo puedo decirles hoy en día que no todos estos objetivos se están cumpliendo, ¿ya? Voy a mencionarles para que subrayen cuáles son los objetivos que no se están cumpliendo a cabalidad. Primero, es que no necesariamente se está trabajando con los ecosistemas. ¿Qué significa trabajar con los ecosistemas? Significa, como yo les decía cuando llevábamos el tema de ecosistemas y agroecosistemas, significa emular, significa copiar las características estructurales de un ecosistema en un agroecosistema. Y en la agricultura orgánica hoy en día no necesariamente se está haciendo eso en muchos lugares. Un otro elemento que puedo decirles es que no se está cumpliendo mucho es que esto de fomentar los ciclos bióticos. ¿Qué significa fomentar los ciclos bióticos? Significa que debemos tener en nuestro agroecosistema un diseño en el cual estos ciclos se puedan fomentar. Es decir, si yo quiero fomentar el ciclo del nitrógeno, por decirles algo, ¿cierto? Tendré necesariamente que incorporar en mi sistema de mi agroecosistema, ¿ya? La presencia, por ejemplo, de plantas leguminosas para que éstas puedan aportar el nitrógeno y puedan favorecer. Tendré que darle al sistema una diversidad. En fin, entonces, en este punto yo puedo decirles, estimados alumnos, que la agricultura orgánica hoy en día no está cumpliendo a cabalidad con este objetivo. Ahora bien, tampoco está muy fuerte el tema de producir alimentos de calidad nutritiva,
Yo diría más bien que la agricultura orgánica está produciendo alimentos libres de pesticidas, es decir, pero no necesariamente de una alta calidad nutritiva. Una cosa es que un producto esté libre de pesticidas, que ese producto sea de alto contenido nutritivo, necesariamente no es lo mismo. Ahora bien, ¿qué cosas se está cumpliendo de la agricultura orgánica hoy en día a nivel mundial? Una de las cosas que se está cumpliendo es que se está manejando la fertilidad del suelo, ¿ya? Fundamentalmente en base al no uso de fertilizantes químicos. Eso sí, es muy estricto y podemos decir que es correcto, que cualquier agricultor orgánico no va a utilizar productos químicos en el uso de fertilizantes. Eso sí se. No, otra cosa que está cumpliendo la agricultura orgánica es que está evitando diferentes formas de contaminación. Evidentemente, al no usar pesticidas, al no usar fertilizantes, está contribuyendo a no contaminar. Por tanto, podemos decir que ese objetivo se está cumpliendo. Y finalmente, podemos indicar que otro objetivo que se está cumpliendo es que hay un incremento en los ingresos de los agricultores. Y esto quiero que sepan muy bien, ¿ya? La agricultura orgánica hoy en día a nivel mundial está pagando 20% más del precio que normalmente tiene un producto. Me explico. Si yo tengo un cítrico, unas naranjas, mandarinas que son producidas a nivel orgánico, ¿ya? La tonelada o el quintal, como quieran ver, de ese producto, ¿ya? Dentro de la agricultura convencional va a tener un precio, ¿cierto? Dentro de la agricultura convencional. Pero dentro de la agricultura orgánica, esa tonelada, ese quintal, etcétera, va a tener 20% más del precio. Por esa razón, hoy en día la agricultura orgánica es muy atractiva. Muchos agricultores quieren volverse agricultores orgánicos porque ellos siempre están esperando tener un incremento en el precio del producto que va a vender, ¿ya? De hecho, en nuestro país, en Bolivia, tenemos ya bastante desarrollo dentro de la agricultura orgánica y podemos mencionar que el caso del café, por ejemplo, tenemos productores orgánicos de café que exportan su producción de muy buena calidad y tienen justamente ese incremento en el precio. Tenemos los productores de quinoa, ya que realmente son famosos a nivel mundial, que también se dedican a una agricultura orgánica. Hay productores de hortalizas en algunas regiones, no es muy fuerte, y también el cacao. El cacao dentro de Bolivia es muy apreciado porque tiene un tipo de agricultura orgánica. Entonces, en resumen, estamos mostrándoles cómo son las características, qué es la agricultura orgánica, cuáles son sus objetivos y cómo se plasma dentro de nuestro país. ¿Cuáles son las principales prácticas que promueve la agricultura orgánica? En este caso es más simple, es mucho más simple que las anteriores enfoques que les he mencionado, porque la agricultura orgánica es más concreta, ¿ya? Sus principales prácticas son, número uno, desarrollar un manejo ecológico tanto de las plagas como de las enfermedades. Número dos, es desarrollar un manejo orgánico del suelo. ¿Qué quiere decir? No al uso de fertilizantes químicos, ¿cierto? No hay un solo agricultor orgánico que esté utilizando productos químicos en la fertilización del suelo. Y la tercera práctica es que, y esta es bien importante, ya, subrayenla si quieren para acordarse, es que la agricultura orgánica está gobernada, está normada
por un conjunto de normas específicas para la producción. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, uno de ustedes quisiera producir, por decir, tarwi, ¿ya? Tarwi orgánico. Entonces, a nivel mundial, probablemente el tarwi no se está produciendo orgánicamente, es un producto no muy conocido, ¿cierto? Sin embargo, es muy posible que se puede desarrollar un conjunto de normas específicas para la producción de tarwi orgánico. Y es así como todos los productos tienen sus normas específicas. Por ejemplo, el que produce café tiene las normas para la producción de café orgánico. El que produce cacao tiene las normas específicas para la producción de cacao. En realidad, entonces, hay un conjunto de normas. ¿Y en qué consiste estas normas? Consiste en una serie de recomendaciones y de prácticas que el agricultor tiene que cumplir para convertirse o para ser denominado agricultor orgánico de uno u otro. Bueno, algunos principios de la agricultura orgánica. En realidad, la agricultura orgánica está basado fundamentalmente en esas tres cosas que en las principales prácticas que les he mencionado hace un instante. Sin embargo, los teóricos de la agricultura orgánica incorporan principios generales y principios prácticos, ¿no? Como les decía, muchos de ellos, de estos, se han quedado en la teoría, pero lo que no ha cambiado y sobre lo cual me gustaría que quede muy claro su conocimiento es sobre estas tres cosas, ¿ya? Manejo ecológico de plagas y enfermedades, manejo orgánico del suelo y normas específicas. Esto que vemos acá, vamos a repasar uno de ellos. No es que estoy queriendo dejar de lado, sino también contextualizarlos para que entiendan de que esto es bastante teórico, diría yo, en la práctica muy poco se ha ido aplicando, ¿cierto? Cuando decimos a nivel general producción de suficiente cantidad de alimentos sanos, nutritivos y de alta calidad, es cierto hasta cierto punto, digamos, ¿cierto? Por tanto, yo lo pongo acá para que vean que también hay una teoría detrás de la agricultura orgánica, pero que en la práctica no necesariamente se está aplicando. Y lo mismo desde el punto de vista más práctico, leamos cualquiera de estos, ¿no? Diversidad de variedades de cultivos y de especies animales apropiadas para las condiciones del lugar, ¿ya? Este, por ejemplo, hemos leído. Entonces, esto también puedo decirles que no es muy real que se esté aplicando esto. Simplemente con un ejemplo me van a entender también. Hay productores orgánicos en la zona de Los Lipes, ¿no es cierto? La zona quinoera en Bolivia, que solamente ponen quinoa. No hay una asociación. Y menos ese sistema está trabajando con animales, por ejemplo. Más bien han hecho perder a los camélidos. Hay varias cosas que se tienen que cuestionar. Entonces, no necesariamente se da esto, aunque en la teoría está planteado. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de las prácticas más frecuentes de la agricultura orgánica, como les decía, está por un lado el control de plagas y enfermedades, que eso sí quiero que lo tengan muy claro, la agricultura orgánica hace mucho énfasis en esto, y por otro lado en el manejo de la fertilidad del suelo. Estoy volviendo a repetir. Y aquí lo que tenemos es algunas recomendaciones de algunas prácticas que se pueden utilizar dentro de la agricultura orgánica. Por ejemplo, en el caso de plagas y enfermedades, ustedes podrían preguntar, ¿la agricultura orgánica qué recomienda para el manejo de plagas y enfermedades? Y aquí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? La agricultura orgánica recomienda para el manejo de plagas y enfermedades controles biológicos, controles físicos y algo de químico. Fíjense que acepta algún uso de algún químico. Ahorita les voy a explicar que no se cierra todos los químicos. Obviamente les voy a decir a cuáles químicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los controles biológicos, la agricultura orgánica recomienda la rotación de cultivos, recomienda el control natural, recomienda el control del suelo, recomienda el uso de bases naturales, una serie de prácticas que ayudan a controlar plagas. En el caso físico, recomienda
desarrollar el control manual nuevamente, las labores de cultivo como el arado, las cosechas, el uso de trampas. Y dentro de los químicos, y aquí quiero explicarles de que la agricultura orgánica acepta algunos químicos, pero siempre y cuando estos químicos sean biodegradables. Repito entonces, acepta algunos químicos siempre y cuando sean biodegradables. Entonces, dentro de estos puede aceptar algunos atrayentes para atraer insectos, por ejemplo. Se puede utilizar algunos repelentes, ¿ya? Y un conjunto de productos naturales, siempre y cuando, repito, sean productos biodegradables. Dentro del manejo del suelo, las técnicas que recomiendan es, en el caso de las técnicas culturales, sobre todo la rotación de cultivos, el uso de abonos verdes, las mejores técnicas de preparación de cultivos, la asociación de cultivos, son técnicas que son recomendadas. Y en el uso de fertilizantes se utilizan fundamentalmente todos los fertilizantes orgánicos, no los químicos, son los fertilizantes orgánicos, ¿ya? Y algunos minerales primarios como la roca fosfórica, ¿ya? Se acepta dentro de la agricultura orgánica. Entonces, todos estos productos, todas estas prácticas están ya establecidas en las normas, de tal manera que no es difícil volverse agricultor orgánico en algún tipo de cultivo, siempre y cuando exista esas normas, ¿verdad? Tres conceptos adicionales que son importantes que deben conocer también. ¿A qué le llamamos producto orgánico entonces? ¿Cuándo podemos decir que un producto es producto orgánico? Bueno, un producto orgánico es aquel producto que proviene o que ha sido cultivado según un conjunto de normas específicas de la agricultura orgánica. Fíjese que coincide con todo lo que les he ido mencionando. ¿Qué entendemos por producto orgánico en transición? ¿O qué es un producto orgánico en transición? También es importante saber, porque ahí vienen las confusiones, ¿cierto? Todo el mundo cree que esto es orgánico, pueden decir, ¿cierto? Bueno, un producto orgánico en transición es aquel que ha sido manejado a través de una norma de producción orgánica durante un tiempo, durante un periodo de transición, entre lo que es una agricultura convencional a una agricultura orgánica. Aquí es conveniente explicar lo siguiente. ¿Por qué se ha desarrollado este concepto de producto orgánico en transición? Por la siguiente razón. Lo que ha ocurrido es que los agricultores que eran convencionales, ¿cierto? Los agricultores que eran convencionales, en un momento dado han querido convertirse en agricultores orgánicos. Entonces, hacer ese paso entre agricultura convencional y agricultura orgánica requiere de un tiempo. Normalmente se habla de 2 años. Por ejemplo, si ustedes estuvieran produciendo en este momento productos de forma convencional y quisieran ustedes volverse agricultores orgánicos, pues pueden hacerlo, pero no podemos hacer de la noche a la mañana. No se puede dar, este año fui convencional, al año soy orgánico, ¿cierto? No, es un proceso de transición. Entonces, en ese proceso de transición, que normalmente tiene, como les decía, dos años, ocurre de que sale un producto, sale el producto de esa actividad. A ese producto se le llama producto de transición. No tiene el mismo precio de un producto orgánico, pero ya empieza a subir su precio, ¿ya? En función de esa transición que se está dando. Finalmente, producto orgánico transformado. Bueno, como su nombre está indicando, un producto orgánico transformado no es otra cosa que un producto que se ha obtenido a partir de materia prima, ustedes saben el concepto de materia prima,
provenientes de la agricultura orgánica. En este punto, el mercado a nivel mundial es muy grande respecto a productos orgánicos transformados, ¿no? El precio de estos productos orgánicos transformados son muy altos. Por ejemplo, todos los alimentos hoy en día, alimentos para bebé, para niños, ya tienen este rótulo de productos orgánicos transformados. Y la gente busca este tipo de productos que vengan de la agricultura orgánica, razón por la cual el mercado que se tiene de la agricultura orgánica es inmenso, es muy grande y tiene mucho poder. Ustedes tienen que saber que detrás de todo este enfoque de la agricultura orgánica están grandes empresas que están vendiendo tecnología, que están vendiendo insumos, pero que también están comercializando, porque el precio de un producto orgánico siempre va a ser más alto y hoy en día esta es la figura por la cual la agricultura orgánica tiene mayor presencia y se ha difundido a nivel de todo el planeta. Bueno, aquí hay una comparación entre agricultura tradicional y orgánica. En realidad la pregunta es más para nosotros, para Bolivia, ¿no? Nosotros podemos decir que gran parte de nuestros agricultores en el área rural, ¿cierto? Podríamos considerarlos como agricultores orgánicos, no porque estén cumpliendo una norma, estén certificados, ¿ya? La agricultura orgánica tiene que certificar necesariamente, sino porque es agricultor tradicional por falta de recursos o por su propio conocimiento en el manejo de la agricultura, lo que hace es una agricultura con poco uso de pesticidas, ¿cierto? En algunos lugares, no estoy diciendo en todos. Entonces, ahí había como una discusión, como una comparación en pensar de que si la agricultura tradicional también es una agricultura. La respuesta puede ser sí, pero depende de qué zonas, no podemos decir que en todas las zonas se está produciendo esto, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos una comparación entre agricultura orgánica y la producción integrada, que también lo vamos a pasar, que es un análisis un poco para comparar diferentes enfoques que se están queriendo desarrollar. Bien, antes de ver este cuadro, para terminar agricultura orgánica y para que quede bien subrayado sus apuntes, quiero hacer una pequeña resumen, ¿de acuerdo? Y es la agricultura orgánica. Básicamente es aquella agricultura que tiene para el cultivo un conjunto de normas específicas, primera cosa, ¿ya? Segundo, que dentro de estas normas existen una serie de recomendaciones para el uso de productos que no sean químicos, no aceptar los productos químicos, tanto para el control de plagas como para el control de enfermedades. Tercero, la agricultura orgánica no acepta el uso de fertilizantes químicos y por el contrario acepta el uso de abonos orgánicos. Y cuarta característica, la agricultura orgánica certifica. Eso por favor subrayemos. Ya normalmente yo lo pongo en el examen, les pregunto así, ¿cuáles son las características de tal enfoque? Les puedo decir, del enfoque de la biodinámica o del enfoque de la permacultura. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque quiero que ustedes diferencien cada uno de estos enfoques que estamos viendo de forma muy rápida, por supuesto, porque esto es parte de un curso completo, el analizar los diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces, son cuatro aspectos fundamentales que deben tomar en cuenta cuando hablamos de agricultura orgánica. Y este último que les estoy diciendo es de que tiene que ser certificada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿cierto? Los agricultores que hacen cacao o los que hacen café o los que están haciendo quinoa, ¿ya? Para poder vender ese producto con un certificado de producto orgánico, ¿cierto? Tienen que ser certificados por una empresa. Estas empresas son empresas internacionales que, que están habilitadas por la IFOAM. La IFOAM es un movimiento mundial de la agricultura orgánica, ¿cierto?
Y estas empresas mandan un certificador, que normalmente es un agrónomo, una persona, que verifica el cultivo, ¿ya? Y lo certifica o no lo certifica en función de saber si ese agricultor ha usado productos químicos o no ha cumplido con las normas que han sido establecidas para este tipo de cosas. Entonces, una vez de que es certificado, ya ese producto puede salir al exterior con una certificación orgánica. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente cuadro, ya pasaremos este cuadrito, pueden ver que en la parte de abajo tenemos diferentes tipos de mercado. Tenemos un mercado que es para consumo interno, la autoproducción, un mercado local, un mercado regional, un mercado nacional y un mercado internacional, ¿cierto? Y lo que estamos viendo acá son las estrategias o los enfoques de producción. ¿Ya? Y además estamos poniendo acá una característica bien importante que caracteriza a su vez a estos enfoques, que son el uso de una alta diversidad o de una baja diversidad. Y aquí podemos ver algunas de las agriculturas o de los enfoques que hemos visto. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la permacultura, ¿ya? La podemos ubicar en este cuadrante. Aquí podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y podemos analizar que la permacultura tiene una característica de una alta diversidad, pero no es altamente comercial. Su uso es más a nivel de autosuficiencia o máximo con mercados locales y en el peor de los casos, un mercado regional. Fíjense, se ha difundido mucho. Es lo mismo que una agricultura natural, me pareciera esto. Pero la permacultura la hemos estudiado. Nosotros agarramos la agricultura biodinámica, que la hemos estudiado, ¿no? Podemos decir también que tiene una alta diversidad, pero esta, por su desarrollo, ha logrado conquistar ya otro tipo de mercado, el mercado nacional, incluso mercados de exportación internacional. Eso se debe a que este tipo de agricultura se ha desarrollado muy fuerte en zonas de Europa. Y aquí tenemos la famosa agricultura orgánica. Fíjense la diferencia de este enfoque. La agricultura orgánica no necesariamente es de alta diversidad, al contrario, más bien se ha convertido en... Y eso es lo que les explicaba como una crítica a lo que es la agricultura orgánica, ¿cierto? Entonces se ha convertido en una baja diversidad, pero obviamente ocupa los mercados internacionales. El nivel de comercialización que tiene la agricultura orgánica es inmenso, es muy grande. Bien, otro enfoque, bueno, este es el enfoque en el cual ustedes se están formando, porque nuestra facultad de agronomía está diseñado dentro de esta lógica, sus docentes han sido formados dentro de esta lógica y obviamente esa es la... Bueno, no se apenen de esto, yo también me he formado dentro de la Revolución Verde, porque vengo de una universidad parecida a lo que tenemos en el sistema general de la agricultura, pero eso no significa que uno se queda en un determinado tipo de enfoque. En un momento en nuestra vida, en la profesión, que uno va tomando diferentes opciones en función de sus inclinaciones. Bueno, hablaremos de uno de los enfoques más importantes de la agronomía, ¿ya? Que hoy en día está prácticamente difundida en todas las universidades, todos los espacios. Se le llama la revolución verde, ¿ya? ¿Por qué tiene ese nombre? Simplemente porque este tipo de enfoque ha revolucionado las ciencias agrícolas. Las ciencias agrícolas han sido revolucionadas. ¿Revolucionadas por qué? Porque gracias a la tecnología que se ha desarrollado dentro del enfoque de la revolución verde, hoy en día tenemos
resultados muy impresionantes en biotecnología, tenemos resultados muy impresionantes en mejoramiento genético, tenemos resultados interesantes en manejo de semillas, mejoramiento de calidad, tecnología de agricultura de precisión. Tenemos una serie de iniciativas. Lo que yo quiero que sepa entonces, para que ustedes puedan explicar muy claramente de qué se trata la Revolución Verde, es cómo nace, cómo se desarrolla y cuál es en este momento. Bueno, entonces, ¿cómo nace? Bueno, básicamente nace en los años 40, más o menos, fines de la década de 40, cuando a nivel mundial una de las cosas que estaban preocupando mucho a los países era el crecimiento de la población, ¿cierto? Y por otro lado, estaban viendo de que el crecimiento de la oferta de alimentos no era proporcional. Por lo tanto, se decía que la gente está creciendo más que la oferta de alimentos, por tanto, se preveía que íbamos a tener problemas de deficiencia en los alimentos. A consecuencia de eso, entonces, ya por los años 40, se identificó que uno de los graves problemas que teníamos dentro de la agricultura era que existía un bajo rendimiento. No habíamos desarrollado la tecnología suficiente y necesaria para poder incrementar esos ingresos, esos rendimientos en la agricultura, y de esa manera, entonces, fue una preocupación. A consecuencia de eso, entonces, eh, a través de una fundación americana llamada Rockefeller, más o menos, les decía, en la década del 43, se diseñó un programa de investigación. ¿Ya? Un programa de investigación en el cual dijeron, no, tenemos que identificar dónde están los problemas por los cuales tenemos tan bajo rendimiento, y lo que nosotros necesitamos hacer es mejorar esos rendimientos en la producción agrícola. Y se convocó entre varios otros científicos a tres muy conocidos, estos tres agrónomos. Algunos de estos lo van a leer en genética, por ejemplo, el doctor Vogel. El libro de Vogel es un libro de cabecera para un agrónomo cuando está estudiando fitomejoramiento. Borland, que es un premio Nobel, fitopatólogo también, y Hazard. ¿Ya? Alrededor de estas tres personas se conformó todo un equipo de científicos, de técnicos, cuya misión fundamental era: estudien, señores, ustedes, dónde están los problemas que no permiten mejorar los rendimientos en los diferentes cultivos. Entonces, identificaron principales cultivos. Ustedes saben que hay principales cultivos que son base del alimento normal de las personas. Estoy hablando del arroz, por ejemplo. Estoy hablando del maíz. Y estamos hablando también de algún tubérculo, maíz, arroz, el trigo, de otro producto. Entonces estos caballeros empezaron a trabajar durante muchos años, y ya entre los años 50 van creando lo que se llaman los centros de experimentación. Hoy en día eso todavía han quedado como nombre. Ustedes ven el nombre que tiene Cotacota, por ejemplo, dice Centro Experimental de Investigación Cotacota, o nuestros centros que tenemos en Choquenaira, Centro Experimental. O sea, de ahí nace, de ahí viene. Fíjense cómo estamos bien vinculados al tema de la Revolución Verde. Entonces, en 1954 se crea el CIMIT, el Centro Internacional del Maíz y el Trigo, y el IRRI, que era un centro para el desarrollo del arroz. ¿Ya? Ahí se desarrollan las grandes investigaciones, y como producto de esto, ya por los años de la década del 60, empieza a salir ya una propuesta tecnológica muy novedosa y muy revolucionaria. De ahí viene el nombre de Revolución Verde, ¿no es cierto? Revolucionaria porque estos señores, conjuntamente con sus equipos de investigación, han logrado en muchos de los productos investigados duplicar y hasta triplicar el rendimiento
de los cultivos. Por tanto, eran tremendamente impactantes y revolucionarios, ¿cierto? Bueno, de esta manera, entonces, la Revolución Verde se ha basado fundamentalmente en la aplicación de un concepto que se llama paquete tecnológico. ¿Qué quiere decir un paquete tecnológico? Como su nombre está indicando, un paquete tecnológico es un conjunto de elementos técnicos o tecnológicos, ¿ya?, orientados a una determinada actividad. En el caso de la agricultura y de la Revolución Verde, para lograr estos rendimientos, este incremento de los rendimientos, estos científicos han tenido que desarrollar un conjunto de tecnologías basadas, primero, número uno, en monocultivos, dos, en el desarrollo de variedades de alto rendimiento, eso quiere decir que han trabajado con propuestas genéticas de mejoramiento, genético. Tres, han tenido que profundizar los procesos de mecanización. Estamos hablando ya de grandes extensiones de producción que necesitaban toda una respuesta a máquinas. Cuatro, han necesitado profundizar el uso de pesticidas, pesticidas, y finalmente el uso de fertilizantes químicos. La suma de todo esto, a esto tienen que sumarle riego. A esto sumarle riego, por favor. Esta suma de técnicas que ha desarrollado la Revolución Verde se llama paquete. ¿Cierto? Entonces, de esta manera se ha transformado completamente las ciencias agrícolas y la fisonomía de la agricultura a nivel mundial en zonas extensas de cultivos, donde se ha ido aplicando todas estas técnicas por parte de la. Esto obviamente ha generado varias cosas muy positivas, ¿no?, como por ejemplo el hecho de que tengamos el doble de rendimiento, como por ejemplo el hecho que el agricultor pueda ganar más, digamos, tener esto, como por ejemplo tener variedades mejoradas, como por ejemplo haber desarrollado tantas técnicas en el mejoramiento genético, en la maquinaria agrícola, en el uso de sistemas de riego. Entonces, realmente los aspectos positivos de la Revolución Verde han sido todos. Sin embargo, no todo fue bonito, no todo fue así positivo, ya que después de 10 años o un poco más de aplicación de la Revolución Verde a nivel mundial, se empezaron a ver ya los primeros efectos de tipo ambiental ocasionados por la aplicación de este enfoque de la Revolución Verde. Y entre ellos, los que se han podido ver es un problema de erosión de suelo, un problema de contaminación del agua o la sobreexplotación del agua, un problema de pérdida y una fuerte contaminación o fuerte presencia de residuos, de pesticidas y elementos tóxicos, ¿no?, que después se ha traducido incluso en problemas de intoxicación en las personas, ¿cierto? Entonces, la Revolución Verde, y muy bien representada en esta foto que ven en la parte de arriba, se basaba en una fuerte mecanización, fíjense, grandes espacios de terreno, fuerte mecanización, aplicación de pesticidas, todo este paquete. Entonces, obviamente esto empieza ya allá por los años. Y obviamente los éxitos y fracasos de la Revolución Verde se han ido viendo. Obviamente ha habido muchos éxitos, los que les he mencionado. En aquellos lugares donde las condiciones eran adecuadas, el agricultor tenía acceso a maquinaria, un buen terreno, riego, tenía acceso a fertilizantes, a pesticidas, tenía buenos cultivos y por tanto buen rendimiento, incremento, y era un agricultor feliz, agricultor.
Sin embargo, ustedes saben que a nivel mundial no todos los lugares, y eso lo hemos estudiado por ecología, no todos los lugares están beneficiados con las mismas condiciones de recursos naturales propicios para hacer esto. Entonces, también lugares donde teníamos agroecosistemas marginales, ¿no? Donde el agricultor tenía terrenos que no tenían estos servicios, no tenía la plata para, no tenía la plata para comprar los insumos o los pesticidas. Es importante sus rendimientos. Bueno, entonces, estos someterse a deudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aplicación de esta paquete técnico, no en todos los lugares como una receta, ha tenido impacto. De hecho, en Bolivia, puedo decirles de que nosotros los agrónomos, por no entender muy bien claramente este tema de la agricultura, de la revolución verde, hemos tratado de incorporar ciertos componentes. Yo recuerdo que las ONGs, por ejemplo, empezaban solamente a trabajar con semillas. Y ustedes saben que el paquete tecnológico no es solamente semillas, acabamos de ver. Entonces, los fracasos eran muy evidentes y no podíamos esperar mejores. Por otro lado, también otro impacto negativo de la agricultura y la revolución verde, y esto está muy documentado, es de que el alto uso de fertilizantes y pesticidas ha hecho de que se tenga que contaminar el suelo, ya destruyendo los organismos del suelo, contaminando incluso las aguas subterráneas. Eso a su vez era bebido por las personas, a su vez eran eh, padecían enfermedades, diferentes tipos de envenenamiento. Se tienen muchos estudios de envenenamiento, de producción de cáncer, de efectos que se pueden dar en enfermedades crónicas por el consumo de productos que han sido fumigados por productos químicos y que el hombre ha tenido que consumir. Bueno, bajo esa figura, entonces, la revolución verde ha empezado a desarrollarse. Hoy en día ya son muchos años, pero como les digo, hay ventajas y desventajas, ¿no? Muchos estudios que hoy se han dado es que han mostrado de que el consumo de fertilizantes ha aumentado muchísimo, ¿no? Eso, por supuesto, genera una dependencia muy grande de ciertos productos. No olviden que el nitrógeno viene de la olla que hemos determinado cuando estudiaron recursos naturales. La forma de hacer estudios, esta es la forma de hacer estudios, por ejemplo, a través de parcelas que se van midiendo, digamos, de evaluación de cultivos muy característicos de nosotros, los agrónomos, ¿cierto? Cuando hablamos del agua, se tienen diferentes problemas. Hay problemas de inundación que generan a su vez cambios en la composición del suelo, erosión, en fin, entonces diferentes tipos de problemas. El avance de la frontera agrícola aumentó tanto que gracias a la revolución verde y el uso fuerte de maquinaria se han ido generando compactación de suelos, habilitación de bosque natural para cultivar momentáneamente algún cultivo. En fin, tenemos muestras de que hoy en día el paisaje visto desde el espacio va cambiando mucho gracias a un tipo de agricultura muy dañina con el medio ambiente. Y bueno, vamos terminando con esto. ¿Cuáles han sido entonces los resultados de la implementación de la revolución? Bueno, por un lado, en el campo se ha generado la polarización. No todos están conscientes de aquello, ¿no? Hay gente que defiende mucho a la revolución verde, ¿cierto? Yo alguna vez he estado en algunos conversatorios con gente que defiende mucho a la revolución verde, no aceptan muchos problemas que tiene, y hay una polarización. Un otro elemento es de que es una tecnología que es muy costosa y que no necesariamente puede acceder un agricultor que tiene pocos recursos, por tanto genera mucha pobreza. Algo innegable es que la aplicación
emisión de productos tóxicos está generando una contaminación. Ahora en día ya hay más conciencia de aquello, ¿no? Usted va a ver en sus clases de fitotecnia o en sus clases de, de entomología o fitopatología, ya el docente no les va a recomendar fácilmente un producto químico, ya hay una categoría de productos altamente tóxicos y productos más biodegradables. Entonces ya existe una mayor conciencia. Y finalmente el uso de los recursos naturales. Desde el punto de vista de la formación, y esto lo he puesto como un elemento importante para ir concluyendo este tema, es que los profesionales agrónomos formados dentro de este enfoque de la agricultura convencional, la agricultura de la revolución verde, ¿ya? Normalmente se caracteriza porque sus conocimientos están concentrados en algunos productos básicos. Tenemos demasiados especialistas en cosas así muy específicas cuando vemos de que el abanico de posibilidades que tiene la agricultura es muy amplio. Entonces, es uno de los problemas que tiene. Otro elemento es que todo está orientado hacia la comunicación, ¿ya? Y eso hace de que no sea aplicable en todos los casos. No se olviden de que en la agricultura no todos los casos son iguales. La aplicación es muy diferenciada. Entonces, también son otros problemas. Hay una tendencia a la indiferencia ante los efectos ambientales. A veces nosotros nos critican, nosotros los agrónomos, muchos biólogos, por ejemplo, de que somos personas completamente indiferentes a los efectos o los impactos que podemos desarrollar sobre el ambiente, que no conocemos mucho de esos efectos. Entonces, y eso es porque también el enfoque de la Revolución Verde hace que esos estudiantes, ese profesional, esté orientado siempre al uso de pesticidas. Se han descuidado algunas zonas, ¿no? Porque lamentablemente esta Revolución Verde plantea una tecnología, pero que no necesariamente pueden ser aplicadas en zonas que son bastante secas, con menos posibilidades. Aquí hay que trabajar con un elemento muy importante que lamentablemente se ha dado es que se ha subestimado el conocimiento. El profesional, el agrónomo de la revolución verde de la agricultura convencional es un profesional que cree que lo sabe todo y que el agricultor no conoce absolutamente nada y que su conocimiento no es científico y no sirve para nada. Las investigaciones se han desarrollado mucho en las estaciones experimentales. Esto tiene un problema. El problema es de que cuando uno trabaja en la estación experimental, es fácil producir, es fácil multiplicar el rendimiento, pero otra cosa es estar en la parcela del agricultor, otra cosa es estar enfrentando las mismas dificultades del agricultor. Y finalmente, la asistencia técnica o la extensión agrícola que le llamamos es un poco fragmentada. O sea, tenemos muchos especialistas en riego, especialistas en plagas, especialistas en esto. Entonces, hoy en día necesitamos una visión mucho más integral. Frente a todo esto, estimados compañeros, el enfoque de la agroecología está completamente opuesto. ¿Ya? La agroecología, por ejemplo, valora el conocimiento del agricultor, trabaja con zonas muy vulnerables, ¿cierto? Es tremendamente sensible a los efectos ambientales. De hecho, ecología debe conocer, sabe diferenciar cuándo es para una comercialización o cuándo debe estar orientado para otra. En general, entonces, la agroecología es una alternativa a este tipo de formación. Bien, compañeros, con eso hemos terminado ya el tema de la, ¿cómo se llama? De enfoques y teorías. Y no sé si tienen alguna consulta antes de ir concluyendo. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Una? Bien, compañeros, nos quedamos entonces, quedamos acá. Mañana
minutos nos estamos viendo para ir completando ya el último tema que... Adelante, Mayra. ¿Quería decir algo? No. Bien. Inge, ¿por qué hay gente que aún defiende ciertas posturas No le estoy escuchando. en contra? No sé si están. Bien, compañeros. Los dejo entonces. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego.